Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a desarrollar muy sintéticamente la explicación de las tareas de campo para poder efectuar un muestreo de la vegetación, en particular del estrato arbóreo, utilizando un método no parcelario. ¿Cuál es el objetivo del muestreo? Bueno, básicamente el objetivo es conocer la densidad de las especies de estrato arbóreo en un bosque nativo de una manera que sea confiable, que sea sencilla y que sea rápida de ejecutar. Recordemos una cosa, no menor, pero para tener en cuenta que los individuos arbóreos en un ecosistema boscoso, en particular un sistema boscoso nativo, se encuentran distribuidos de forma aleatoria. Por lo tanto, la utilización de un método o la utilización de una forma de método para poder cumplir con los objetivos que se plantearon anteriormente, tienen que estar adecuados a ese tipo de ecosistema. Eh, Como ya sabemos, al ser aleatorio, el muestreo tiene que, obviamente, capturar o de alguna manera tiene que registrarse esa heterogeneidad, producto de esa aleatoriedad generada por la distribución espacial de los individuos, de forma fácil. Como ya habíamos hablado, hay dos tipos de métodos. El método parcelario, en donde se conoce la superficie y se conoce y se desconoce el número de individuos que están. Y la otra manera de poder estimar la densidad arbórea es a través de métodos no parcelarios, en donde la estimación de la densidad se calcula en función o en forma indirecta de una media distancia. La diferencia contra el método parcelario es que el número de individuos que se van a muestrear son conocidos. Y ahora vamos a ver cómo es el desarrollo del método. Este método fue desarrollado por Cotton y Curtis en la década del 50. Es un método muy aplicable a estratos de vegetación arbórea y también se puede utilizar en vegetación arbustiva. También se lo conoce como un método de el punto cuadrante. Como dije anteriormente, la densidad se estima a través del distanciamiento entre los individuos, en donde no es necesario ajustar el tamaño de la muestra a la densidad específica del tipo de vegetación en estudio. Tiene una ventaja muy particular respecto al resto de los muestreos, en la cual se optimiza mucho la relación horas-bomba invertida, o sea que se puede hacer con gran rapidez el método utilizando pocos operarios y es muy flexible en el campo, que eso es una cosa importante en este caso en bosque nativo, por la distribución aleatoria de los individuos. Entonces hay que cambiar un poco la forma de pensar, que en lugar de pensar en individuos por unidad de área, la base del método consiste en decir cuál es la cantidad de área por planta, o lo que después vamos a ver en el gabinete, que es el área media, que es lo recíproco a la densidad. Obviamente cuando la abundancia de las plantas se expresa como un área media, se abre inmediatamente la puerta al uso de distancia, a la utilización de la herramienta de la distancia entre plantas como una medida indirecta de la densidad. Básicamente y muy sencillo como es a campo el método consiste en lo siguiente. Son dos etapas a campo y una etapa en gabinete. La primera etapa consiste en trazar una transecta de muestreo eh, con unidades de muestreos definidos. Esa transecta de muestreo, la distancia de esa transecta de muestreo y el número de unidades muestrales tienen que ser definidas previamente. Eh, lo más frecuente y lo más común para bosques nativos del centro norte de la provincia de Entre Ríos, que es lo que vamos a realizar el práctico, son transectas de 50 o 60 metros. Todo depende de la heterogeneidad y la distribución, como dije anteriormente, aleatoria que tienen los individuos arbóreos dentro del ecosistema. Ecosistema boscoso, obviamente. Entonces, lo que se hace sobre esa transecta, se trazan unidades muestrales o puntos de muestreo. Eh, en principio, cuanto mayor cantidad de puntos de muestreo, mayor va a ser la exactitud y obviamente se disminuyen los riesgos de los sesgos, ¿no? La distancia tiene que ser una distancia considerable, que puede rondar entre los 10, 15 a 20 metros entre cada punto de muestreo. Obviamente esto, como dije anteriormente, se puede aumentar o se puede reducir en función
del tipo de bosque nativo. Es importante que esa distancia entre puntos de muestreo no sea estrechamente corta. ¿Por qué? Porque si no, entre puntos de muestreo, entre puntos de muestreo sucesivos, uno puede sobreestimar la densidad registrando el mismo individuo. Por lo tanto, hay que considerar que la distancia debe ser no menor a 10 metros en función de la densidad del tipo de bosque. Una vez que se traza la transecta, se toma la medida en cada unidad muestral. ¿En qué consiste tomar la medida? Las medidas básicamente son tres cosas que nos interesan y son tres cosas que vamos a capturar a campo. Por un lado, ahí ven una planilla modelo, ¿no? Las medidas que se van a tomar en cada punto son la especie, el diámetro y la distancia. El diámetro sobre la altura del pecho, la distancia del punto que se había seleccionado previamente hacia el individuo más cercano. Como ustedes pueden ver, ahí está la transecta, ¿no?, que habíamos definido previamente, y la distribución de cada punto de muestreo. Sobre cada punto de muestreo se traza una transecta ortogonal perpendicular a la transecta inicialmente de forma imaginaria, en donde acá van a quedar 4 cuadrantes definidos. Si nosotros vemos en este esquema, esa es un modelo teórico sobre la distribución de los árboles. Entonces lo que vamos a medir en cada punto, en este individuo que es el más cercano al punto de muestreo, va a ser definir cuál es la especie de árbol, a qué distancia se encuentra y cuál es el diámetro de la altura del pecho. De la misma forma vamos a registrar para el cuadrante sucesivo, ¿no?, siempre en sentido horario para evitar confusiones. Vamos a registrar el individuo más cercano, ¿no?, tanto su especie, su distancia, su diámetro, y de la misma manera para el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Una vez que completemos con esta información, continuamos al punto siguiente, que es la unidad de muestreo 2, y así sucesivamente hasta la unidad de muestreo 3. Fíjense una cosa aquí importante, en donde el cuadrante el cuadrante 2 de la unidad de muestreo número 2, no hay un individuo cercano o próximo, que posiblemente puede ser la unidad de muestreo 3, entonces como no se encuentra o como no existe un árbol que se encuentre cerca en función de la distancia previamente definida, ese espacio queda en blanco. Luego eso se va a considerar en el procesamiento de la información. Una vez que se tenga esta planilla, luego en Gabinete lo que vamos a hacer es el procesamiento de la misma, en donde vamos a traer a campo esta planilla completa, ¿no? Luego vamos a utilizar esta fórmula para poder procesar esta información, y vamos a tener como objetivo, como resultado final del objetivo que nosotros perseguimos, la densidad relativa por cada una de las especies, la dominancia relativa y la frecuencia relativa, para obtener finalmente el valor de importancia, que es lo que más nos interesa como resultado de esta metodología.